Hola, ¿cómo andan? Bueno, soy Emanuel Sober, que ya me conocen, soy el director del periódico La Imprenta de Cañada de Gómez. Hoy voy a hablar de algunas contradicciones más del neofeminismo o del actual pseudofeminismo por el cual muchas corrientes hoy están militando, incluso la gran mayoría desconociendo verdaderamente cuáles son las bases de estos grupos. ¿Por qué digo la gran mayoría desconoce qué hay detrás de estos grupos? Porque la mayoría, no digo todas por supuesto, ¿no? Porque las dirigentes, aquellas que están comprometidas con esta situación, tienen muy claro el objetivo que tienen los grupos que hoy se llaman feministas, que no son feministas, sino que son neofeministas, y no estoy diciendo neonazis o feminazis como algunos o algunas creen, sino que estoy diciendo que son un actual feminismo, una especie de pseudofeminismo o un feminismo devenido en esta especie de buscalugar en el mundo, le llamo yo. Algunas personas necesitan militar en contra de algo que ellos creen que tienen claro y sin embargo no lo tienen. ¿Por qué digo contradicciones del neofeminismo? En primer lugar, las neofeministas se consideran revolucionarias. Cuando hablamos de revolución, estamos hablando de romper con lo establecido, o sea, luchar, entre comillas, contra los gobiernos, contra los sistemas establecidos, contra la dureza de aquellos que tienen poder. Sin embargo, la mayoría de los sectores de estos grupos siempre tienen una vinculación hacia los gobiernos de turno de los lugares donde están. Por lo menos en la Argentina está muy marcado, ¿no? Está muy marcado que las corrientes de neofeminismo en la Argentina están vinculadas a sectores del peronismo, un partido históricamente misógino, un dictatorial, totalmente con absolutismo, culto a la personalidad, como ya sabemos, y obviamente el peronismo aborrecía el feminismo de aquella época, que era legítimo en aquella época el feminismo, ¿no? Porque obviamente la mujer no votaba hasta el robo, entre comillas, de las ideas del sufragio femenino que lo toma Eva Perón, obviamente de las comunistas, socialistas y anarquistas de aquella época, que no eran peronistas porque eran perseguidas por el peronismo. Incluso las feministas de la época de Perón eran perseguidas por el propio peronismo. Incluso Eva Perón las llamaba feas, y obviamente que ella decía que no se iba a rebajar a eso porque las feministas para Eva Perón eran mujeres que querían ser hombres. Bueno, volviendo al tema de las contradicciones, no eran revolucionarias porque cuando uno es revolucionario lucha contra lo establecido. Sin embargo, las corrientes feministas, entre comillas, o neofeministas de la Argentina, están ligadas al kirchnerismo o a partidos vinculados con los sectores del peronismo. Esto ya habla de que no es imposible, cuando uno se llama revolucionario, marchar en las filas o incluso participar de los actos del gobierno. Ya estás contradiciendo. La otra contradicción es que son reaccionarias. El marxismo, el comunismo, el socialismo, el revolucionario, está en contra del reaccionismo o de la reacción. ¿Por qué? Porque el revolucionario dice que el reaccionario vendría a ser la persona que se opone a la revolución. En este caso podría ser el pequeño burgués, por ejemplo, o el burgués. Por otra parte, las neofeministas, incluso las de nuestra ciudad, que obviamente yo respeto todas las ideas, lo único que estoy tratando de decir es que son contradictorias en su discurso y en sus acciones. Por ejemplo, las feministas seleccionan qué casos de abuso de poder ellas van a marchar. No las vi marchando en contra, por ejemplo, de la mamá, o manifestándose o haciendo marcha en contra de esta mamá que está acusada de haber abortado y enterrado a sus gemelas, por ejemplo. Sí la he visto marchando en la fiscalía, enfrente de la fiscalía, por otros casos que no estoy en contra. Lo que estoy tratando de decir es por qué estas selecciones de luchas que tiene el neofeminismo, por lo menos en Cañada. Por otro lado, toman referentes de sus luchas a personas que son totalmente antifeministas, como Eva Perón, y en otros casos se llevan de la imagen
varias luchadoras o comunistas que eran totalmente vilipendiadas por sus propios maridos. Sin embargo, disfrutaban de tener eso, de tener esa situación en la casa, porque ellas mismas manifestaban que ese abuso del hombre era como un agasajo hacia su persona. Por ejemplo, una de ellas es Frida Kahlo, que la vemos en la mayoría de las luchas de las marchas feministas, y Frida Kahlo era totalmente abusada en todos los sentidos por su marido, el pintor Diego Rivera. Entonces, muchas personas, incluso adolescentes, se ponen a militar en algunos sectores simplemente por pertenecer a grupos. Esa adolescencia, ese dolor al crecimiento que tienen algunas personas, les dura toda la vida. Por eso ustedes ven que hay neofeministas con 60, 50, 70 años. Pero no nos vayamos de temas, volviendo a las contradicciones. Otro de los casos ellas dicen que el Estado es opresor y es violador. ¿Y por qué? Por ejemplo, en Cañada de Gómez, las neofeministas de Cañada de Gómez participaron apoyando a algunos actos de gobierno de la intendenta Estela Clerici. ¿Por qué es tan selectivo y elitista militar en un grupo neofeminista? ¿Y por qué seleccionan las luchas? Por otro lado, hablan de violencia de género. Y está bien, cada uno puede llamar a la violencia como quieran. Incluso hablan de tipos de violencia. Ahora yo pregunto, una violencia verbal, una psicológica y una violencia física, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? El daño, la gravedad del daño, pero a la larga es violencia. ¿Y por qué entonces llamamos femicidio a una mujer que mata a sus hijos? A un hombre que mata a una mujer, y llamamos asesinato u homicidio a una mujer que mata a sus hijos, a sus hijas inclusive, e incluso a su marido o a otro hombre. ¿Por qué? Porque la propia justicia, en este caso vinculada al gobierno, como toda la justicia de todos los gobiernos, selecciona. ¿Por qué? Porque está políticamente correcto decir femicidio, no porque lo considera. Porque si dice femicidio, está queriendo decir que la mujer no es igual al hombre, que no tiene los mismos derechos, como dicen en sus discursos las neofeministas contradictorias, que ellos dicen: nosotros no luchamos en contra del hombre, sino en contra del patriarcado, que incluso es una lucha que no les pertenece, basándose en discursos absolutistas como el de Eva Perón, por ejemplo, que es una lucha que no le pertenece. Pero aparte de eso, hablan de violencia de género cuando pertenecen a sectores políticos vinculados al Estado que habla de femicidio. Eso quiere decir que para el Estado, que son vinculados a los grupos neofeministas, o sea, el kirchnerismo, de los cuales son las mismas ideas, incluso muchos militantes kirchneristas son neofeministas, digo, ¿cómo puede ser esa contradicción de decir femicidio si la lucha es para la igualdad del hombre y la mujer? Entonces, ¿significa que la mujer no es igual al hombre? ¿Por eso le llaman femicidio? Si no, sería todo homicidio o asesinato. A ver, biológicamente está todo diseñado, el cuerpo del hombre, anatómicamente el hombre está diseñado para una postura. La mujer está diseñada para otra postura. El hombre tiene los brazos más largos, el cuerpo más fornido, con las fibras más fuertes, no solo porque es un capricho del patriarcado. No seamos brutos. Está diseñado así porque biológicamente y anatómicamente el hombre, a la hora de copular, por ejemplo, históricamente, necesitaba estar en una postura erguida o en otra postura, en diferencia de la mujer, que tenía la forma de una guitarra, para que el hombre, cuando copule, la mujer se ponía obviamente en posición de canina o perrito, como le llaman algunos, y el hombre la sostenía de las cinturas para que no se le escape a la hora de copular. Pero no porque era un machista, porque era una cuestión biológica. El hombre no decía: te voy a hacer el amor, sino que el hombre copulaba para reproducirse. Yo no estoy diciendo que vivamos como en esa época del neandertal o en la época de las cavernas, como dicen algunos. Lo que estoy queriendo decir es que la mujer está diseñada con algunas otras debilidades biológicas, por supuesto, muchachas, no se enojen, y el hombre tiene otras debilidades biológicas. Por ejemplo, el hombre sabemos muy bien que está diseñado, por eso mi barba, por ejemplo, porque a la hora de salir
de la cueva, por ejemplo, en la época del neandertal, necesitaba cubrirse del frío. Por eso tenemos pelo en todo el cuerpo. Porque el hombre tenía que salir a la casa para traer la comida y la mujer no necesitaba pelo en el cuerpo porque se quedaba en las cuevas cuidando a la cría. No hay forma de decir que una persona que se quita el órgano genital masculino es una mujer. No, es un hombre mutilado. A ver, si yo me corto este brazo, no voy a ser, no sé, un androide. Voy a ser un hombre sin un brazo. Entonces, si yo me corto el pene, voy a ser un hombre sin pene. A ver, yo no estoy queriendo decir que no hay que respetar. Yo respeto muy bien cómo se autopercibe cada persona. Si un hombre se autopercibe mujer, bueno, allá él. Para mí sigue siendo un hombre que se autopercibe mujer. Una mujer que se autopercibe hombre, está bien, hay que respetarla. Ella cree que es un hombre, para ella será un hombre. Pero yo la autopercibo una mujer que se hizo hombre. Entonces, si yo tengo que respetar que una mujer que se cree hombre, hay que respetarla como hombre, bueno, yo la respeto, te respeto, pero yo respetar que yo te considere que sos una mujer que se cree hombre. Por eso es tan peligroso el mensaje, porque las contradicciones hacen caer a los paradigmas y a los relatos. A ver, cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera. Tengo amigos homosexuales, tengo amigos travestis, tengo amigos bisexuales. Yo lo que no puedo entender es por qué, si se logró gracias a muchas luchas sociales neofeministas, a luchas sociales en conjunto, porque no me van a venir a decir que las neofeministas hicieron una revolución. El cambio de paradigma se hizo porque toda la sociedad en su conjunto aceptó los parámetros de que el homosexual no era una enfermedad y que incluso era una elección sexual. Pero no el hombre que se cree mujer. El hombre que se cree mujer tendrá su razón de creerse mujer. Porque si no, yo me puedo autopercibir, como se dice por ahí, no sé, un perro. Y voy a ser un loco que me crea un perro. Pero yo no estoy diciendo que las personas que son hombres y se visten de mujer, se creen mujer, son locos. No, cada uno con su vida, a mí no me importa, mientras que no moleste a nadie. La historia es que nosotros, la sociedad o las personas que consiguen luchas, cuando se consigue la lucha, mantengan la lucha de manera coherente. Porque después parecemos adolescentes que cuando ya conseguimos algo, queremos correr la línea y conseguir otra cosa. Si se consiguió que el casamiento de los homosexuales o las bisexuales o aquellas personas que se quieran casar con quien quieran, ya es ley y ya está aceptado, más allá de los problemas que tenga cada persona, que obviamente no estoy de acuerdo y que me parece xenofóbico discriminar a una persona, me parece discriminatorio, por supuesto, discriminar a quien quiera. Lo que yo estoy queriendo decir es que si el homosexual o tu elección sexual, dejala en tu casa, incluso manifestala si querés. A mí no me molesta que te beses con un hombre, siendo hombre, que te beses un hombre en la calle. A mí lo que me molesta es que, queriendo imponer tus ideas, abuses de los derechos sociales establecidos. No estoy hablando del poder, estoy hablando de los derechos sociales. Por ejemplo, ¿qué necesidad hay de defecar en una iglesia o de andar en tetas por la calle? A mí no me molesta que ver un par de pechos. Lo que sí me molesta es que mostrar tus pechos no sea una cuestión de mostrar tu anatomía por la libertad, sino que sea una cuestión de provocación y que vos que sos militante me quieras imponer a mí tus ideas. Si soy un retrógrado o no, déjame. De última fracasaré yo en el futuro, pero la imposición, la revolución, no se hace de esa forma. Porque los grandes revolucionarios, inclusive los que ustedes tienen en sus remeras, como por ejemplo el Che Guevara, era un xenofóbico. Cosa de que yo valoro un montón las ideas del Che Guevara y me parece un hombre formidable que luchó y pensó y vivió como nadie en el mundo. El tipo no le gustaban los homosexuales. Y hoy ves en las marchas del orgullo gay a homosexuales con el pañuelito verde y la remera del Che Guevara. Las contradicciones, muchachos, hacen que se caigan los discursos. Yo no estoy queriendo decir que cada uno elija que quiera y la idea que quiera. La historia es que tu violencia, feminista, neofeminista, para vos es una lucha. Como decía el general, la violencia o las armas en las manos del pueblo no es violencia, sino la defensa del pueblo, o sea, es la revolución, es justicia. Perón decía que para todo justicia es menos para el enemigo. Es violencia, ¿no? Entonces digo, ¿por qué estás en contra de la pena de muerte, pero seguís las ideas del general? ¿Por qué estás en contra
de los militares con el pañuelito verde, pero Perón creó la AAA. Oh, no me van a decir que Perón creó, pero López Rega creó la AAA y Perón no sabía. ¿Cómo? ¿No era el general, el excelentísimo, el gran poder? Vamos, contradicciones que hacen que los discursos no existan, que se caigan. Pensá como quiera, yo respeto todo, respetémonos, piensen lo que quieran. Yo hoy no pertenezco a ningún ismo, al único ismo que pertenezco es al del ismo del hijismo, o sea, de amar a mis hijos, a mi familia y que ellos tengan un buen futuro y una buena educación. Después, que ellos militen o hagan lo que quieran, pero que sean buenas personas, no por pensar de una forma o de otra, o por tener plata o no tener plata, simplemente por respetar al prójimo en cualquier ámbito. ¿Querés ser homosexual? ¿Querés ser feminista? ¿Querés ser kirchnerista? A mí no me importa. La idea es que no llames revolución a la violencia. Y si es violencia por necesidad, como en muchos casos, ¿por qué entonces te opones a que un jubilado que haya tenido que matar a un ladrón que entró con un arma que lo pudo haber matado, lo llamás asesino y llamás a los derechos humanos? Contradicciones de la militancia, del feminismo y de aquellos que necesitan ser adolescentes toda la vida y pertenecer a un grupo. Les leo los comentarios, muchísimas gracias. Aunque sea largo el video, por favor, me parece interesante debatirlo. Ojo también con el tema de las escuelas y el neofeminismo, ya lo vamos a hablar.